¿Qué sucede cuando hacemos nuestra voluntad rechazando la conducción divina? En el estudio de Zacarías 11 vamos a encontrar la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. Hay mucha diferencia de opiniones en cuanto a la forma de interpretar el simbolismo de este capítulo 11. Se han sostenido dos principales puntos de vista: que el pasaje es un anticipo del castigo que caería sobre los judíos por su rechazo de la conducción de Dios, especialmente del Mesías; que el pasaje es un repaso de la historia de Israel presentado en forma de parábola para amonestarlos de lo que podría sobrevenirles por sus transgresiones futuras. Los versículos del 1 al 3 se han entendido de diversas formas, entre ellas las siguientes: que predicen la continuación del asolamiento transitorio que vendría antes de que se cumplieran las gloriosas perspectivas del capítulo 10, versículos del 5 al 12; que representa una advertencia del castigo que inevitablemente resultaría de una mayor desobediencia y apostasía; que son un lamento por la caída de Asiria y Egipto, cuya humillación se prodijo en el capítulo 10, versículo 11; que son un repaso de las desolaciones que ya habían ocurrido y de sus causas, como una advertencia para las generaciones de entonces. Con frecuencia, las invasiones serán acompañadas de una desenfrenada destrucción de valiosos bosques. Sin embargo, el cedro, el ciprés y la encina quizás se usan en este capítulo para simbolizar a los caudillos prominentes o a las naciones mismas. Los pastores del versículo 3 son falsos pastores, eran los caudillos apóstatas de Israel, los príncipes, los sacerdotes y profetas a quienes Dios pedía cuentas. Dios ordena al profeta que como representante suyo cuide de su grey, es decir, destinadas a la matanza. Como no eran atendidas, esta sería la suerte de la grey. Los malos pastores del versículo 3 que traficaban con ellas y sin embargo tenían la audacia de bendecir a Jehová por su buena suerte de hacerlo, cegados por su egolatría, no se consideraban culpables cuando maltrataban pecaminosamente a la grey. Estos opresores serían entregados en las manos de otras naciones, que a su vez los oprimirían. El Señor hace responsables a los dirigentes del trato que dan a los hijos de Dios. Gracia significa encanto, belleza. Atadura significa cuerda, unión. Como la rotura del cayado representaba el quebrantamiento del pacto, el cayado puede considerarse como un símbolo del pacto. Según el versículo 14, este cayado también significa la hermandad entre Judá e Israel. Dios entró en un pacto solemne con su pueblo. Tenía el propósito de que los israelitas, como una nación santa y unida, fueran una bendición en el mundo. Las dos varas simbolizan los bondadosos propósitos de Dios para su pueblo. Los tres pastores del versículo 8 significa que Dios liberó a su pueblo de toda oposición y de sus dirigentes opresivos. Hizo todo lo posible para que tuvieran éxito sus planes en cuanto a Israel. Dios decide no apacentarles solo cuando el pueblo persistentemente rehusó aceptar su conducción. El acto de quebrar el cayado simboliza la ruptura del pacto. Los escépticos del pueblo habían puesto en duda el cumplimiento de las amenazas divinas. El cumplimiento de las predicciones comprobaba la integridad del mensaje divino. En el versículo 12, Zacarías habla en representación del pastor principal y se dirige a toda la grey de los israelitas y les pide su salario. La pregunta pone de relieve la enorme ingratitud del pueblo. El profeta deja el pago de su salario de acuerdo con el sentido de justicia de ellos. Las 30 piezas de plata indudablemente se refieren a ciclos, lo que da un peso de 11.4, o sea, 342 G en total. Esta pequeña suma reflejaba el mísero agradecimiento de los israelitas por lo que Dios había hecho por ellos. 30 ciclos era el precio de un esclavo, pero el ciclo más antiguo tenía un peso diferente al que usaban en el tiempo de Zacarías. El cumplimiento de los versículos 2 y 13 también se aplican a la vida de nuestro Señor. El acto de quebrar el otro cayado simboliza la división del reino. Como el pueblo de Dios había rechazado al buen pastor, se le ordena a Zacarías que se haga cargo de esa función y tome los instrumentos de labranza de un pastor insensato. Cuando Israel rechazó la conducción de Dios, renunció a la protección divina y la nación fue presa de las naciones hostiles. Solemne advertencia para los que desempeñan el liderazgo de la grey
para que no sean hallados infieles en la tarea que se les ha confiado. En resumen, queridos amigos, los simbolismos de este capítulo 11 describen las consecuencias de rechazar la dirección divina. Eran como una advertencia para las generaciones de entonces. Los pastores del versículo 3 son falsos pastores. Dios ordena al profeta que como representante suyo cuide su grey, que como no era atendida estaba destinada a la matanza. Los malos pastores traficaban con ellas y no se consideraban culpables. Cuando los maltrataban pecaminosamente, estos opresores serían entregados en las manos de otras naciones que a su vez les oprimirían. Las dos varas simbolizan los bondadosos propósitos de Dios para su pueblo. Los tres pastores del versículo 8 significa que Dios liberó a su pueblo de toda oposición y de sus dirigentes opresivos. Hizo todo lo posible para que tuvieran éxito sus planes para Israel, pero decidió no apacentarlas cuando el pueblo persistentemente rehusó aceptar su conducción. El acto de quebrar el cayado simboliza la ruptura del pacto. Zacarías habla en representación del pastor principal, se dirige a la grey de los israelitas y les pide su salario. Las 30 piezas de plata reflejan el mísero agradecimiento de los israelitas por lo que Dios había hecho por ellos. Estos versículos también se aplican a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando Israel rechazó la conducción de Dios, renunció a la protección divina y la nación fue presa de naciones hostiles. Solemne advertencia para los que se desempeñan en liderazgo de la grey, que no sean hallados infieles en la tarea que se les ha confiado. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra para poder sacar las conclusiones en el estudio del día de hoy de Zacarías 11. Un resumen de este capítulo: el Señor nos advierte de las terribles consecuencias de rechazar la dirección divina. Dios nos libra de los falsos pastores. Debemos ser agradecidos por su promesa de estar junto a nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hoy aprendí que el ser humano nos puede fallar, pero nuestro Dios siempre estará a nuestro lado, cuidándonos y pastoreándonos. Debemos ser agradecidos y siempre estar dispuestos a escuchar su voz. La lectura de hoy es importante para mi vida porque porque tengo un Dios que me ama. Siempre está pendiente de mi vida. Debo escuchar su voz cada día a través de la palabra. También, queridos amigos, hemos estudiado el capítulo 23 del libro Mayordomo Eficaz, los principios de la mayordomía. Aquí un resumen. El Señor quiere que apartemos sumas pequeñas y grandes para su obra. No debemos gastar el dinero en forma egoísta. Vamos, queridos amigos, a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque a través de tu palabra, a través de tus mensajes, nos adviertes, Señor, de los peligros de andar en nuestros caminos, de hacer nuestra voluntad independientemente de seguir, escuchar tus orientaciones y tu voluntad, Señor. Líbranos, Padre, de esas consecuencias terribles de andar, Señor, lejos de ti y más bien, Señor, de recibir las bendiciones de andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Y lo más lindo de ser usados por ti para ser canales de bendiciones a las personas que están a nuestro alrededor. Que también seamos fieles, Señor, y contribuyamos con nuestros diezmos y ofrendas. Y que vivamos una vida sencilla, Señor, no de extravagancias para que el dinero alcance, Señor, para contribuir y apresurar tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén.